Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un episodio más de este canal, ¿verdad? Donde estamos hablando sobre conectar, sobre relaciones interpersonales. Espero que te esté sirviendo muchísimo y que puedas compartirlo con alguien que también lo necesite. Vamos a iniciar hoy. Vamos a hablar un poquito sobre lo contrario. No sé si recuerdas el episodio, no el anterior, sino el anterior, que sería el episodio número 10, ¿verdad? Fue un episodio bastante interesante donde estábamos hablando de la neotenia, de cómo esta cualidad, ¿verdad?, es conservar algunos rasgos tiernos ya en la adultez, y esto nos ayuda a conectar como personas. Sin embargo, hay algo casi que totalmente opuesto a la neotenia, que es la alexitimia, y esta alexitimia es un poquito menos conocida. De hecho, para mí fue una palabra nueva, porque de hecho no está en un subtítulo del libro, sino solo está como mencionada. Pero quiero recordarte este día en este video, y vamos a ir viendo paso a paso, ¿verdad?, un poco de los efectos que esta condición puede tener y cómo lo podemos ver en ejemplos bíblicos de muchos personajes bíblicos. Vamos a hablar específicamente de dos que tuvieron este tipo de problemas, ¿verdad? Y cómo nosotros en ese proceso vemos a un Dios amoroso, a un Dios que se acerca, a un Dios que no tiene ninguna barrera, ¿verdad?, en cuanto a estas condiciones que ahora, pues, a través de la psicología y la ciencia podemos darnos cuenta que son evidentes. Y bueno, vamos a hablar específicamente de eso, y obviamente vamos a hablar acerca de cómo podemos nosotros mejorar en esta área. Bien, voy a comenzar leyendo en la página 83. Te cuento que estamos ya en la página 83 de este libro. Mira, estamos por ahí, todavía falta muchísimo, pero bueno. Dice: los abrazos forman parte de la infancia y de la relación entre padres e hijos. Acariciar y tocar de manera cariñosa a un hijo es importante cuando se caen, se hacen daño o llegan tristes a casa. De hecho, el hecho de recibir un abrazo resulta un bálsamo para ellos. Tras hacerse una herida, piden un beso y parece que tiene un efecto curativo. Estoy segura de que la oxitocina está trabajando en esos instantes. Cogerles no solo les alivia, sino que es analgésico que potencia el sistema inmune. Recuerda que al inicio de esta serie, cuando damos la introducción, hablábamos de que muchas de las enfermedades, ¿verdad?, son como causadas, ¿verdad?, por el estado de ánimo, es decir, que son somatizadas. Entonces, es interesante saber cómo también el efecto contrario es algo que es real. Es decir, que cuando tú tienes un estado emocional saludable, puedes tener, ¿verdad?, buena salud, puedes estar libre de este tipo de enfermedades. Entonces dice: el abrazo ayuda porque existe un mensaje implícito en el que subyace: no te juzgo, te comprendo, te quiero como eres, te he echado de menos. Por eso yo me he dado cuenta que ahora que estoy un poco lejos, bueno, de casi todas mis amistades, obviamente hemos creado muy buenas relaciones acá, pero qué sé yo, cuando me veía con alguien de repente para poder hablar, ahora ya suele ser un poco difícil, ¿no? Porque muchas veces no solamente necesitamos o el consejo de otra persona, sino simplemente la compañía, el que te escuche y que le puedas dar un buen abrazo. Así que realmente eso es importante. Dice: la piel recuerda, al igual que un niño que ha recibido azotes, palizas o algún abuso, lo guarda en su memoria celular. El que ha recibido amor físico y emocional tiene una buena reserva de afecto para hacer frente al futuro. Esto influirá también de forma importante en su mundo sexual y afectivo. Pero esto no sucede solo en los niños. Nuestros padres, cuando se van haciendo mayores, a veces pierden facultades físicas y psicológicas que les generan en ocasiones tristeza y angustia. Se sienten solos y aislados, y un método fácil que les alivia es cogerles de las manos, abrazarlos y darles un beso. Los ancianos que no reciben contacto físico inundan su mente y su cuerpo de tristeza y falta de ilusión. No debemos olvidar que muchas personas, cuando cumplen años, se sienten aisladas y desconectadas del mundo. Estos segundos de abrazo tras un tiempo sin verles demuestran un afecto que puede resultar
un bálsamo para ellos. Hay estudios que sugieren que en las parejas que se demuestran poco afecto, la alexitimia, la incapacidad de demostrar física y verbalmente sentimientos, es una causa de crisis. Existe una compensación en la manera de expresar cariño. Los abrazos curan, reconfortan, generan paz y mejoran el estado de ánimo. Ok, entonces vamos a hablar específicamente de lo contrario, que es lo que sucede cuando no somos capaces de demostrar nuestros sentimientos, de expresarlos ya sea con palabras o con muestras de cariño, ¿verdad? Específicas, porque yo sé que a veces tenemos diferentes maneras de mostrar el amor. Por ejemplo, si hablamos del lenguaje del amor, pues tenemos que es tiempo de calidad, tenemos que también es el dar regalos, ¿verdad? Pero hablar específicamente de lo que sentimos o expresarlo físicamente, es decir, con el contacto, con el abrazo, con el toque, con la caricia, esto ya es otra cosa. Entonces, esta condición, de hecho, pues, según la psicología, es como un trastorno, está como clasificado en eso, ¿verdad? En un trastorno psicológico, pero es importante que reconozcamos esto. Yo no quiero que de repente alguien esté escuchando y pueda pensar, hoy para todo hay un nombre, ¿verdad? No, realmente no es moda, no es esto, sino es simplemente una causa. A veces no nos detenemos a pensar por qué nosotros no podemos mostrar, ¿verdad?, ese tipo de cariño, o por qué quizás somos tan dependientes de este tipo de caricias, de palabras, de gestos bonitos, mucho más que quizás de otras cosas. Entonces todo, si tú te das cuenta, como lo leímos acá en la introducción, el libro nos está recordando que realmente somos el resultado de... Como niños recibimos una educación emocional. Esto es totalmente inevitable. Como niños estamos programados de una manera a poder reaccionar como nos enseñaron, como reaccionaban nuestros padres, quizás como mostraban amor ellos, como recibimos amor, así estamos acostumbrados a darlo. Entonces, cuando para una persona es muy fácil mostrar amor con palabras afirmativas, con caricias, con abrazos. Si para una persona es fácil hacerlo es porque lo ha recibido. Caso totalmente viceversa, ¿no? Con una persona que no lo ha recibido, entonces le es muy difícil hacerlo. Pero hablando ya de la alexitimia, es como ya una condición un poco más fuerte, ya un poco más crónica, ¿no? Entonces, realmente es importante que entendamos la importancia de poder reconocer quizás no esta condición, porque tal vez tú me estás escuchando y quizás no tienes esta condición, pero en algún momento quizás te has sentido como desconectado, te has sentido como ya sin ganas de mostrar lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo. Y entonces ahí tenemos un problema y lo vamos a ver a la luz de la palabra, porque creo que aquí voy a profundizar un poco más en lo que es la Biblia. Ahora, en el primer punto quiero hablarte sobre lo que es el silencio que duele. Una persona que no muestra sus emociones de una u otra manera, ¿verdad?, se aísla. Es decir, vive en un silencio y ese silencio puede generar incomodidad, puede generar, ¿verdad?, un poquito de insolación, puede generar, ¿verdad?, de alguna manera emociones negativas en su corazón. De alguna manera lo está congelando, como hablábamos en uno de los episodios, ¿no? En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 17, y de hecho del 16 desde el 16, 17 y 18 nos está hablando del mismo contexto. Solo quiero leerte un pedacito. Dice: el que cierra su corazón, ¿cómo puede decir que ama? Ahí está en otra versión, ¿verdad? Pero me llamó muchísimo la atención una versión que, bueno, encontramos aquí en esta Biblia, que es la NTV, que tengo yo por acá. Te lo voy a leer justo como está aquí. Ya quizás acá lo van a poder sentir un poquito más conocido. El versículo dice lo siguiente, dice: si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión,
¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Me llamaba muchísimo la atención porque está hablando de empatía, si te das cuenta, y justo es lo que tocamos en otros capítulos, en otros episodios. Entonces, cuando nosotros vivimos en silencio, ese aislamiento nos hace ser menos empáticos. Entonces, cuando hay un cierto efecto de alexitimia en nuestro corazón, en nuestra vida, estamos perdiendo la sensibilidad y como cristianos no podemos ser así. Debemos mostrar, estamos obligados hasta cierto punto de mostrar amor a los demás, porque realmente el amor es nuestra mejor red para alcanzar a otros, a los pies de Cristo en este caso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una condición como esta, hablamos de tener esa incapacidad de poder expresar las emociones, de poder decir lo que pensamos, cómo nos sentimos. Y esto es clave porque muchas veces Satanás puede utilizar esta ventaja para hacernos caer en un estado emocional que no queremos estar. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando nos encerramos en nosotros mismos, cerramos la puerta para los demás. Muchas veces cuando nosotros vemos que una persona no muestra como nosotros quisiéramos sentir, ¿verdad? Ese cariño, de alguna manera volvemos y pensamos, bueno, quizás no voy a hacer esto, no lo voy a hacer con él porque no le gusta, porque no quiere escucharlo, porque no voy a tocar este tema, porque no quiere hablar de eso. Entonces es importante porque nosotros si nos mantenemos en esta posición, creamos barreras ante los demás y nos aislamos y vivimos en un silencio que después puede doler muchísimo. Yo sé que la soledad a veces es bonita, es placentera, pero no es para todo el tiempo. Así que es importante porque puede caer en una tristeza profunda y a veces sin saber por qué. Entonces eso es importante. Ahora, otra de las cosas es que cuando el cuerpo habla, dice, el cuerpo habla lo que la boca no puede. Es decir, que si tú no expresas lo que tú estás sintiendo, si tú tienes emociones reprimidas, entonces eso se puede manifestar en diferentes enfermedades que hemos hablado muchísimas veces, ¿verdad? Puede comenzar con insomnio, con un poquito de ansiedad y falta de energía, incluso aislamiento, ya no tengo ganas de salir, ya no tengo ganas de hacer ejercicio, ya no tengo ganas de estudiar, ya no tengo ganas, bueno, y ahí es cuando la persona se encuentra en un estado de alerta, ¿verdad? En un estado muy, muy deprimente. Ahora, en el segundo punto quiero tocar 2 ejemplos bíblicos exactamente y obviamente todos conocemos la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Es una historia que me llamaba muchísimo la atención porque creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Y es que cuando vamos al texto exactamente, nos damos cuenta que Dios mismo está descubriendo el corazón de Caín. Y en el versículo, bueno, en el capítulo 4, versículo 6 al 7 le dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serías enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti serás tu deseo, dice, y tú te enseñorearás de él. Entonces, bueno, ahí vemos la consecuencia del pecado de Caín, ¿verdad? Pero ¿qué llevó a este hermano? Estamos hablando de que es el primer asesinato registrado en la Biblia y fue un asesinato que ocurrió entre familia. Esto es algo bien fuerte y nos está enseñando una lección tan poderosa. Y es que una de las cosas que sucedió en el corazón de Caín es que reprimió sus emociones, es que no expresó lo que él sentía realmente, no habló con su hermano de lo que estaba ocurriendo, mucho menos con sus padres, y esto lo llevó a cometer un asesinato, ¿verdad? Específicamente Dios le pregunta, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué te has ensañado? Dice, eso es, en otras versiones dice esto, ¿por qué te has enojado? Entonces, el enojo es una emoción y una emoción muy peligrosa porque esta nos puede llevar a cometer los peores actos inhumanos que pueden existir, ¿verdad? Dice, él no responde, se guarda lo que siente y explota y cae en un pecado que obviamente
quizás se arrepintió, no lo sé, en su tiempo, ¿verdad? En toda su vida. La Biblia no nos lo dice, pero al final pues encontró, ¿verdad? Una familia y todo eso. Entonces, ¿por qué es tan importante entender que el cuidado emocional en nuestra vida es una clave para podernos mantener firmes en cuanto al pecado? Ahora, esto habla de caer en un pecado donde tú estás fallándole a Dios, ¿verdad? Y todo eso. Pero también quiero mencionarte en el segundo ejemplo algo que me llamó muchísimo la atención. Y es que siempre me ha interesado, siempre me ha llamado tanto la atención la historia de Jonás. Y Jonás, pues yo recuerdo algunas veces prediqué un sermón que se llamaba Un rebelde con causa. Porque si nosotros razonamos y tratamos de pensar por qué Jonás actuó de esta manera, no es que lo justifiquemos, pero sí él tenía razones de peso como para no ir a Nínive. Y es que en Nínive mataban a todos los profetas. Y de hecho, pues, aparte de ese temor, él pensaba y decía, o sea, si yo voy a ir y voy a declarar juicio contra estos malvados, probablemente Jonás odiaba a los ninivenses y probablemente quizás decía, no quiero ir a ese lugar que ha matado a tantos profetas, realmente los odio. Entonces, en ese proceso, aún así, él sabía que si él hacía esto, ¿verdad? Muy probablemente pues Dios podía perdonarlo si ellos se arrepentían. De hecho, era el mensaje que él estaba dando. Y en su corazón, ahí dentro de él no quería que esto pasara. Entonces, esta era como la razón más fuerte para que él se enojara cuando viene Dios y obviamente hace lo que él había pensado. Y me llama muchísimo la atención porque aquí quizás no vemos un pecado de desobediencia como lo que fue al inicio, ¿verdad? Sino después, cuando él se siente realmente mal, ¿verdad? Y expresa estas palabras, dice, ahora, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. O sea, para llegar a ese punto, hubo un quebrantamiento emocional en su interior, en su corazón. Es decir, que esa emoción que él sentía de enojo, de decepción quizás, porque a lo mejor él decía, bueno, probablemente Dios sí lo destruya y todo esto, ¿no? Entonces, todo esto lo llevó a no creerle a Dios, a dudar del carácter de Dios. Y esto quizás probablemente podríamos decir, bueno, Jonás no blasfemó, simplemente dijo, bueno, mejor mátame. Pero ahí estaba negando, estaba rechazando un regalo tan hermoso como lo es la vida. Muchas personas que caen en pozos emocionales, en depresiones profundas, lo primero que sucede en sus corazones es que pierden la emoción por vivir. Entonces me llama muchísimo la atención porque probablemente, ¿verdad? Jonás no mató a alguien o no hizo algo tan fuerte como lo que hizo Caín. Sin embargo, había un desconocimiento del carácter de Dios en él y esto generó y lo llevó a poder caer en un colapso emocional, ¿verdad? Entonces es importante que tú y yo entendamos y nos nutremos del carácter de Dios, porque si Jonás hubiera dicho, bueno, yo sé que Dios es un Dios de amor y Él puede perdonar a estas personas, la actitud de Él hubiera sido diferente. Entonces eso es en cuanto a estos dos ejemplos que de verdad me llamaron muchísimo la atención y quiero terminar ya un poquito en la aplicación. En el punto 3, quiero que recuerdes que Dios abraza todo aquello que no puedes expresar. Muchas veces tú dices, bueno, es que yo soy de esta manera, es que no puedo cambiar, es que así me siento bien y bueno, así soy yo y todo esto, ¿verdad? Y todo aquello que no decimos, a veces pensamos de que como no lo decimos, nadie lo conoce, lo escondemos, pero déjame recordarte que Dios conoce todo aquello que tú no expresas. Y si tú le pides que Él trabaje, Él lo hará con gusto. Quiero mencionarte 3 versículos claves que nos hablan en diferentes momentos de la Trinidad, de cómo Dios, Jesús y el Espíritu Santo nos recuerdan que Él tiene cuidado de nosotros, de nuestro estado emocional
y que todo aquello que no decimos, que tenemos temor de expresar, Él tiene el control. Él sabe en qué manera nos va a dar la paz y sabe específicamente lo que tú necesitas escuchar. Simplemente basta acercarnos a Él y realmente doblegarnos ante Él y escuchar su voz. En el caso de Jesús, en su ejemplo, nosotros sabemos que Él fue tentado en todo. Eso incluye sus emociones. Y Jesús sabía cuidar sus emociones. Sin embargo, Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos recuerda, porque no tenemos un sumo sacerdote, me encanta esto, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús sabía cómo hacerlo. Jesús supo lidiar con el estado emocional que tuvo en el Getsemaní cuando se encontró solo estando con sus discípulos. En el caso del Espíritu Santo, este es un versículo un poco rayado, pero realmente es poderoso en Romanos 8:26, que nos dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que cuando tú ya no sabes qué decir, cuando algo te duele demasiado y no sabes qué hacer incluso, no sabes cómo tratarlo, no sabes qué efectos puede traer a futuro, no sabes cómo lidiar, el Espíritu Santo sí sabe hacerlo. Así que cuando nos metemos con Él y empezamos a orar en lenguas, el efecto es poderoso. Jeremías 17:10, y con este quiero terminar, vemos el carácter de Dios Padre diciendo: yo, el Señor, escudriño el corazón y pruebo los pensamientos. Así que no temas. Si el Señor te ha hecho pasar por un momento quizás donde te has experimentado demasiado frío o te has experimentado como demasiado desconectado, tal vez ha sido una reacción, como un mecanismo de defensa, tal vez tú no eras así, tal vez la situación te llevó a esto, porque muchas veces, de hecho, personas que no nacen con esta condición, pero sí la desarrollan en el proceso, la desarrollan después de una pérdida de un familiar muy cercano, la desarrollan después de una crisis emocional pero muy traumática. Y este día, mi oración para ti es que si quizás tú te has sentido un poco desconectado emocionalmente, le pidas al Señor que pueda sensibilizar tu corazón y te dé el corazón de Jesús para cada día de tu vida. Señor, te damos gracias porque, Señor, a través, Señor, de tu palabra, nos podemos dar cuenta, Señor, de los efectos negativos, Señor, que tiene poder encerrarnos emocionalmente, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, como tu corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a no reprimirnos. Señor, así como tú, Señor, tuviste la osadía de decirle a tus discípulos que no podían velar contigo y expresarles tu tristeza, Señor. Asimismo, Dios, tu deseo es que realmente nosotros seamos genuinos y podamos, Señor, conectar con nuestra familia, podamos conectar, Señor, con los demás, Señor, sin reservas, Señor. Ayúdanos, Jesús, no queremos perder la empatía, Señor. Hay mucha gente afuera necesitando un abrazo nuestro, Señor. Y hoy te pedimos, Jesús, que nos hagas, Señor, dignos y que nos des las herramientas necesarias, Señor, para atraer a otros a ti. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, espero que este video sea de mucha bendición para tu vida. Espero que lo compartas también y recuerda que siempre estamos en nuestra comunidad de transformados. Si tú no estás ahí, quieres agregarte, pues con gusto puedo hacerlo, ¿verdad? Puedes ingresar al link que está en la descripción de este video y puedes entrar a la comunidad. Vamos a estar orando, pero estamos orando ya los días sábados a las 7:30 y también los días miércoles a las 2 de la tarde, hora El Salvador. Así que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo sábado.